Buen día, estimados estudiantes. La actividad a desarrollar esta semana consiste en cómo representar números fraccionarios utilizando decimales y porcentajes. Es importante resaltar que los decimales son números que se obtienen a partir de la división de dos números naturales o números enteros. En este caso, inicialmente vamos a mirar cómo pasar un número fraccionario a su notación decimal. Primero tenemos el número 1/2. ¿Qué debemos hacer? Escribirlo como una división, es decir, 1 dividido entre 2. Ahora hacemos el procedimiento de algoritmo de la división, que sería el siguiente. 2 en 1 no está, 0 al cociente. Como no tenemos más valores con quienes comparar el número 2, agregamos un 0 al 1 y colocamos una coma. Ahora bien, 2 en 10 está 5 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0. Por tanto, nuestro número fraccionario 1/2 en forma decimal sería 0,5. Esta primera notación decimal, veamos que es un número decimal finito, porque su valor decimal tiene un final que es el número 5. Ahora miremos el segundo, que sería 1/3. 1 dividido 3. Sucede lo mismo, el 3 en el 1 no se puede, 0 al cociente. Agregamos un 0, colocamos una coma. Ahora bien, 3 en 10 está 3 veces. 3 por 3, 9, a 10, 1. Ahora, como 3 en 1 no está, agregamos un 0 y continuamos. 3 en 10 está 3 veces. 3 por 3, 9, a 10, 1. Sucede lo mismo, agregamos otro 0. Está 3 veces. 3 por 3, 9, a 10, 1. Podemos ver que este mismo procedimiento lo podremos hacer infinitas veces. Por lo tanto, este es un número decimal periódico, el cual equivale al número 0,3 con una rayita encima que indica que ese es el periodo. Es decir, que hay infinitos números 3 de aquí en adelante, que eso es lo que observa. Cuando tenemos este tipo de números, lo que hacemos es mirar cuál es el periodo y colocarle la raya encima. Por ejemplo, si tuviéramos el número 0,36, 36, 36, 36 y se repitiera de esa misma forma infinitamente, el periodo observamos que es el número 36. Por lo tanto, colocaríamos 0,36 periódico. Este es el segundo tipo de números, que se llama infinito periódico. Continuamos y vemos ahora el número 5 medios. Este número 5 medios, hacemos la misma forma, dividimos el 5 entre el 2 y miramos. 2 en 5 está 2 veces. 2 por 2, 4, a 5, 1. Ahora, observamos el 2 en el 1 no está. Colocamos una coma y agregamos un 0. 2 en 10 está 5 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0. Y tenemos un número decimal finito. Ahora bien, a partir de estos tres números que obtenemos, también podemos definir tipos de fracciones. Existen dos tipos de fracciones. Unas son las fracciones propias y las otras las fracciones impropias. Las fracciones propias son las que su división da menor que 1. En este caso tenemos que 0,5 es menor que 1, por lo tanto, 1/2 es una fracción propia. 1/3 también sería una fracción propia porque su división da menor que 1. Y en este caso tenemos 5 medios que da 2,5 sea mayor que 1, es división impropia. Otra forma de determinar si son números fraccionarios propios o fracciones impropias es la siguiente. Si el
numerador es menor que el denominador es propia, como sucede acá. 1 es menor que 2, por lo tanto es propia. Acá 1 es menor que 3, por lo tanto es propia. Y 5 es mayor que 2, entonces es impropia. Si el numerador es mayor que el denominador, va a ser una fracción impropia. Ahora, ya sabemos cómo convertir una fracción a número decimal. Ahora miremos el proceso contrario. ¿Qué sucede si tenemos un decimal y lo queremos volver una fracción? Miremos el caso del número 0,28. ¿Qué hacemos? Tomamos el valor decimal, en este caso 28, y lo dividimos entre una potencia de 10. Tengamos en cuenta que potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Una potencia de 10 que tenga los ceros tal que sea la cantidad de decimales que tiene el número. En este caso tenemos 2 decimales, por tanto debe tener 2 ceros. Y ahora, pues esta ya es la representación fraccionaria, pero lo que podemos hacer es simplificar. Mitad de 28, 14. Mitad de 100, 50. Mitad de 14, 7. Mitad de 50, 25. Teniendo en cuenta que esta fracción sería 7/25. Ahora miremos qué pasa si el número ya no es 0, sino es un número mayor. Es decir, que esta corresponderá a una fracción impropia. ¿Qué hacemos? Tomamos el número completo sin las comas. 3259. Y lo dividimos igualmente entre una potencia de 10 que tenga los ceros equivalentes a la cantidad de decimales. Tenemos 3 decimales, entonces va a tener 3 ceros. Y efectivamente podemos simplificarlo. Y si no llegase a poderse simplificar, este sería el valor. Miremos, en este caso no tiene mitad. Analicemos si de pronto tiene tercera. Sumamos todos los dígitos. 3 más 2, 5, más 5, 10, más 9, 19. Entonces no tiene tercera tampoco. Quinta tampoco tiene. Entonces la idea es que podemos analizar con la calculadora si tiene séptima, si tiene onceava y simplificarlo. Pero lo más posible es que este número no se pueda simplificar. Por tanto, la fracción sería exactamente la misma. 3259 sobre 1000. Ahora, aprovechando que estamos trabajando con los números decimales, vamos a mirar cómo podemos sumar, restar, multiplicar y dividir estos números decimales. Para sumar los números decimales, hacemos lo siguiente. Los escribimos de forma vertical uno sobre el otro. En este caso tenemos 96,325 más 52,75. Lo que hacemos es escribir el primer número y el segundo número lo escribimos de tal manera que la coma coincida en el mismo lugar, es decir, 52,75. Observemos que debajo de este 5 no hay nada, por lo tanto agregamos un 0 y hacemos la operación tal cual como sumamos naturales. 5 más 0, 5. 2 más 5, 7. 7 más 3, 10, 0, llevamos 1. La coma baja normal. 6 y 1, 7. Y 2, 9. Luego, 9 y 5, 14. Por tanto, esta suma nos dio 149,075. Ahora bien, miremos cómo sería el proceso de resta. La resta debemos garantizar lo mismo. Debemos escribirlo de tal forma que la coma quede debajo. Entonces, 96,325
menos 52,75. De la misma forma nos queda sobrando un espacio, ahí agregamos un 0 y hacemos la operación. 5 menos 0, 5. 2 menos 5 no se puede, entonces pedimos prestado 1, nos quedaría 12 menos 5 sería 7. Este quedó convertido en 2, 2 menos 7 no se puede, pedimos prestado 1 al 6, o sea nos queda 12, 12 menos 7 da 5. Luego este quedó convertido en 5, y ahora 5 menos 2, 3, y 9 menos 5, 4. Bajamos la coma como estaba y queda 43,575, que sería el resultado de esta resta. Ahora miremos cómo sería el proceso de multiplicación. Para la multiplicación no es necesario organizar los números de tal forma que la coma quede debajo de ellos. Simplemente los escribimos normal. 96,325 por 52,75. En estos momentos no nos interesan las comas, incluso se pueden quitar y escribir los números sin la coma. Ahora hacemos la multiplicación. De la misma forma como multiplicamos naturales. 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Llevamos 1. 5 por 3, 15. Y 1, 16. Llevamos 1. 5 por 6, 30. Y 1, 31. Llevamos 3. 9 por 5, 45. Y 3, 48. Ahora multiplicamos el 5 por cada uno. 7 por 5, 35. Llevamos 3. 7 por 2, 14. Y 3, 17. Llevamos 1. 7 por 3, 21. Y 1, 22. Llevamos 2. 7 por 6, 42. Y 2, 44. Llevamos 4. 9 por 7, 63. Y 4, 67. Ahora multiplicamos el 2 por cada uno de los valores de arriba. 2 por 5, 10, 0 y llevamos 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 3, 6. 2 por 6, 12, llevamos 1. 9 por 2, 18 y 1, 19. Y finalmente multiplicamos el 5 nuevamente por cada uno. Entonces 5 por 5, 25, 5 y llevamos 2. 5 por 2, 10 y 2, 12, llevamos 1. 5 por 3, 15 y 1, 16, llevamos 1. 5 por 6, 31, 31, llevamos 3. Y 5 por 9, 45 y 3, 48. Y ahora sumamos normalmente. Entonces 5, luego 2 más 5, 7, luego 6 más 7, 13, llevamos 1. 1 más 1, 2, más 2, 4, más 5, 9, más 5, 14, llevamos 1. 8 y 1, 9, y 4, 13, y 6, 19, y 2, 21. Llevamos 2. 2 y 4, 6, y 7, 13, y 2, 15, y 6, 21. Llevamos 2. 6 y 2, 8, y 9, 17, y 1, 18, llevamos 1. 8 y 1, 9, y 1, 10, 0, y llevamos 1. Y luego 4 y 1, 5. Número que nos da con todas estas cifras. Lo que hacemos ahora es contar los decimales que tienen nuestros dos números. En este caso tenemos 2, y en este caso tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 y 2 decimales. La suma de esos serían 5 decimales. Por tanto, corremos la coma de derecha a izquierda la cantidad de decimales que nos dio. Nos dio 5, entonces corremos 1, 2, 3, 4, 5, quedando la coma en esta posición. Por tanto, el número resultado va a ser 5081, 14,
375. Y hemos terminado de hacer la multiplicación. Ahora bien, el último de los procedimientos que vamos a analizar es la división con números decimales. La división con números decimales la podemos mirar a partir de tres casos. Tenemos el primero, en el que el primer número es el que tiene el decimal. Segundo caso, en el que el divisor es el que tiene los decimales. Y el tercer caso, en el que ambos tienen decimales. Iniciemos por el primer caso. Vamos a dividir 35,2 entre 6. ¿Qué hacemos? Corremos la coma a la derecha. La cantidad de veces que la corramos agregamos 0 al divisor. En este caso quedaría 352 dividido en 60. Y hacemos esa división. Miremos el segundo caso. Vamos a correr la coma ahora del divisor a la derecha. Se corre 2 unidades, por tanto, al dividendo le vamos a agregar 2 ceros. Y el tercer caso es que vamos a correr la coma de ambos, primero hasta que uno de los dos quede sin coma. En este caso se corre una vez, por tanto el número va a quedar 3353. Y ahora miramos a cuál le tenemos que correr nuevamente la coma. Solo al divisor, por tanto hay que agregar un 0. Y quedaría dividido 33.530 entre 2.442. Entonces vamos a hacer la primera división para recordar cómo es el proceso de división. Entonces miramos, tenemos el número 60. 60, como tiene dos cifras, tenemos que separar dos cifras en este caso. 60 en 35 no está, porque 35 es menor que 60, entonces toca separar las tres cifras. Ahora miramos, 6 en 35 está 5 veces, porque 6 por 5 es 30. Ahora, 0 por 5, 0, a 2, 2. Y ahora, 6 por 5, 30, a 35, 5. Continuamos. En este caso 52 es menor que 60, por tanto hay que colocar una coma y agregar un 0. Luego, 6 en 52, ¿cuántas veces está? 8, porque 6 por 8 es 48. 8 por 0, 0, a 0, 0. Luego, 6 por 8, 48, a 52, 4. Ahora, lo mismo, 60 en 40 no está, entonces agregamos un 0. Luego, 6 en 40, ¿cuántas veces está? 6 veces, porque 6 por 6 es 36. 6 por 0, 0, a 0, 0. 6 por 6, 36, a 44. Continuamos, haremos un 0, va a estar 6 veces, 6 por 0, 0, a 0, 0, y 6 por 6, 36, 4. Veamos que de aquí en adelante siempre nos va a dar 6. Por tanto, nuestro resultado en esta división va a ser 5,8. ¿Y cuál es el número que se repite el 6? Con un periodo. O sea, 5,8, 6 periódico. Esa es la forma de hacer la división, recordémosla. Y no es necesario hacer las demás divisiones. Ahora miremos cómo se convierte un número fraccionario en un porcentaje. Tenemos en este caso el número 3/4. Lo primero que debemos hacer es dividir esos dos números utilizando el método de división que vimos para convertirlos a decimales.
Entonces dividimos 3 entre 4. 3 en 4 en 3 no está, 0 al cociente. Agregamos una coma y un 0. 4 en 30, ¿cuántas veces está? 7 veces. 7 por 4, 28 a 30, 2. Luego, el 4 en el 2 no está, agregamos un 0. 4 en 20 está 5 veces. 5 por 4, 20, a 20, 0. Por lo tanto, tendríamos que esto es 0,75. Y en porcentajes, lo que vamos a hacer es, a ese 0,75 le vamos a correr 2 veces la coma a la derecha, quedándonos 1, 2, el número 75. Es decir, que 3/4 es equivalente a 75%. Ahora bien, miremos un segundo ejemplo. 3/5. Hacemos la división. 3 dividido 5. 5 en 3 no está, 0 al cociente. Agregamos una coma y agregamos un 0. 5 en 30 está 6 veces. 6 por 5, 30, 30, 0. Y tenemos el número 0,6. Al cual le vamos a correr la coma 2 veces. Una vez, 2 veces. ¿Qué números van a estar a la derecha? 2, el 0. Por tanto, va a ser el número 60. Es decir, que 0,6 es igual al 60%. O sea que 3/5 es el 60%. Y el último que vamos a mirar en este caso es el 2/8. 2 dividido en 8. Pues 0 al cociente, colocamos una coma, agregamos un 0. 8 en 20 está 2 veces. 8 por 2, 16, a 20, 4. Como 8 en 4 no está, agregamos un 0. Y luego 8 en 40 está 5 veces. 5 por 8, 40, a 40 ceros. Y hacemos lo mismo, 0,25. Corremos la coma 2 veces, nos queda el número 25. Es decir, que 2/8 en decimales 0,25 y en porcentaje es el 25%. De esta manera convertimos una fracción a un porcentaje. De la misma forma que vimos de decimales a fracción y de fracción a decimales, vamos a ver de fracción a porcentajes y de porcentajes a fracción. Si tenemos el 30% y lo queremos convertir a una fracción, lo que hacemos es escribir el valor del porcentaje sobre 100. Y simplificamos. Cancelamos los ceros y nos queda 3 décimos. Ahora miramos con el 10%. Tenemos 10 sobre 100. Cancelamos los ceros. Nos queda un décimo. El último, que sería el 85%, sería 85 sobre 100. Y simplificamos. Entonces analizamos. Quinta de 85 sí tiene porque termina en 5. Entonces, quinta de 8, 1. Nos sobran 3. Quinta de 35, 7. Porque 7 por 5 es 35. O sea, 17. Y abajo, quinta de 10, 2. Porque 5 por 2 es 10. Quinta de 0, 0. Por tanto, nos queda que nuestra fracción es 17 veinteavos. Es decir, que el 85% equivale a la fracción 17 veinteavos. Ahora bien, estudiando los porcentajes, lo que vamos a analizar de ellos es cómo calcular de un número el porcentaje que nos pidan. Si nos piden, por ejemplo, en el primer caso, el 30% de 7200, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el número, que es 7200, y lo vamos a multiplicar por la fracción correspondiente a 30%, que sería en este caso 30 sobre 100.
En este caso la forma de multiplicar va a ser lo siguiente: multiplicamos los números de arriba, es decir, 7200 por 30, que nos da 216.000, y eso lo dividimos entre 100. Por tanto, 216.000 entre 100, cuando tenemos ceros lo que hacemos es cancelar los ceros y nos queda 2160, lo que nos indica que el 30% de 7200 es 2160. Repitamos nuevamente el proceso para el 10% de 33.000. Hacemos el número 33.000, lo multiplicamos por la fracción del 10%, que sería 10 sobre 100, y eso nos va a dar 33.000 por 10 en la parte de arriba, nos da 330.000 sobre 100, o dividido 100. Pues cancelamos los ceros, nos queda que el 10% de 33.000 es 3.300. Y hagámoslo nuevamente con el 85% de 50. Entonces, tenemos el número 50, cual lo vamos a multiplicar por la fracción que sería 85 sobre 100. Primero multiplicamos el 50 por el 85, lo que nos daría 4.250, y eso lo vamos a dividir entre 100. Solo podemos cancelar un 0. Entonces nos queda 425 dividido 10. Hacemos esa división, 425 dividido 100, la hacemos como normalmente se divide, 425 dividido 10. Entonces miramos. 1 en 4, ¿cuántas veces está? 4 veces. 4 por 0, 0, a 2, 2, y 4 por 1, 4, 4, 0. Bajamos la siguiente cifra, que es el 5. Luego, 1 en 25 es 1 en 2, está 2 veces. 2 por 0, 0, a 5, 5, y 2 por 1, 2, a 2, 0. Como 10 en 5 no está, colocamos la coma y agregamos un 0. Ahora, 10 en 50 o 1 en 5 está 5 veces. 5 por 10, 50, 50, 0. Entonces, esta división nos da 42,5. Es decir, que el 85% de 50 es 42,5. Ya habiendo aprendido a calcular los porcentajes, vamos a mirar entonces qué porcentaje es un número con respecto a otro. Entonces miremos, este primer ejemplo dice, ¿qué porcentaje es 5.000 de 7.200? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es una regla de 3. ¿Qué indica la regla de 3? Vamos a comparar que el 7.200 va a ser nuestro 100%, y el 5.000 es el porcentaje que vamos a calcular, no sabemos cuánto equivale. ¿Cómo hacemos esta regla de 3? Multiplicamos los que están en diagonal, los multiplicamos y lo dividimos por el que está diagonal a la X. Es decir, 5.000 lo vamos a multiplicar solo por 100 y lo vamos a dividir entre 7.200. Hagamos esa operación. 5.000 por 100, incluso si queremos le podemos dejar el 100% sobre 7.200. Hacemos esa multiplicación, va a ser nuestro porcentaje de X. Nuestro porcentaje de X va a ser igual a 5.000 por 100, es agregarle los dos ceros.
es decir, 500.000 sobre 7.200. Ahora bien, cancelamos los ceros y nos queda que nos dio 5.000 dividido entre 72. Al hacer la división por el método que vimos anteriormente, nos da que el porcentaje de 69,4 periódico por ciento. ¿Por qué por ciento? Porque siempre veamos que tuvimos el porcentaje desde el inicio. Entonces nos queda que el porcentaje de 5.000 con respecto a 7.200 es el 69,4 periódico por ciento. Ahora miremos un segundo ejemplo. Dice, ¿qué porcentaje es 30.000 de 5.000? Entonces hacemos el mismo análisis, que 50.000 es el 100%, entonces 30.000, ¿qué porcentaje X va a ser? Entonces va a ser igual a la multiplicación de estos dos, que sería 30.000 por 100% dividido entre 50.000. Ahora bien, podemos antes de hacer la multiplicación simplemente cancelar todos los ceros del de abajo, este con este, este con este, este con este y este con este, quedándonos únicamente que X va a ser igual a 300 dividido en 5, 300% dividido en 5, y 300% va a ser igual a 60%. Ahora entonces miremos un problema en el que tengamos que aplicar los porcentajes para un caso de la vida cotidiana. Puede ser, tenemos un vendedor hace su sueldo a partir de comisiones y mensualmente la empresa le entrega un 5% del valor de las ventas del mes. Si el vendedor alcanzó a vender durante el último mes un valor de 3.500.000, ¿cuál es el sueldo que devenga? Entonces la idea es que el vendedor obtiene un 5% de lo que haya vendido. O sea, en total él vendió 3.500.000. Entonces vamos a calcular cuánto va a ser el sueldo de él. El sueldo de él va a ser igual a 3.500.000, que fue lo que vendió, por la fracción que representa al 5%, que sería 5 sobre 100. Ahora, ese sueldo va a ser entonces, multiplicamos, o más bien primero cancelemos los dos ceros, y ahora sí multipliquemos. Va a ser igual a 35.000 por 5. Y al multiplicar 35.000 por 5, nos da que dicho empleado hace un sueldo de 175.000 pesos al mes. Que observamos que este valor de sueldo es muy inferior al valor del salario mínimo que se tiene actualmente. Por tal motivo es importante que al momento de aceptar un tipo de sueldo como vendedor o casos particulares, se analice cuál realmente va a ser el valor que se va a obtener y cuál es el tope de ventas que podría uno hacer para ganarse un sueldo que realmente convenga. Esta es una de las aplicaciones que tienen los porcentajes. Miremos otro ejercicio con los porcentajes. Dice, si el 15% del valor de una casa son 10 millones, ¿cuál es el valor total de la casa? Entonces analicemos lo siguiente. Nos dicen que 10.000 pesos es ese 15%. Entonces hagamos regla de 3. Tenemos un 100% que no conocemos y tenemos un 15% que nos dice que son
10 millones. Ahora bien, ¿cuál va a ser ese valor de la casa? Hacemos, multiplicamos los que están diagonales, o sea, 10 millones, lo vamos a multiplicar por el 100% y eso lo vamos a dividir entre 15%. Ahora hacemos esa multiplicación. 10 millones por 100 nos va a dar 1000 millones. Por ciento sobre 15%. Veamos que por ciento y por ciento se pueden ir, o sea, se pueden cancelar y nos quedaría simplemente dividir 1000 millones entre 15. Un valor aproximado de 66.666.666 pesos. Es decir que este sería el valor real de la casa. Bueno, espero que con este video hayan aprendido la actividad que se va a desarrollar en esta semana. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.